Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Un Colombiano en Bélgica. Hoy vamos a hablar un poco de este bello y hermoso país llamado Reino de Bélgica. Como su nombre lo indica, es una monarquía, aunque las funciones del rey son limitadas, no tiene injerencias políticas o administrativas muy fuertes. Es un gobierno federal, donde hay un primer ministro que es el que gobierna, hace las funciones como un presidente. También su división política o división regional está dividida en tres regiones. La parte norte es la región flamenca, la parte sur es la región valona o Walonia, y Bruselas capital, que está en el centro de Bélgica. Pero a su vez, estas regiones políticas o administrativas están divididas en regiones lingüísticas, ya que en Bélgica se habla tres idiomas oficiales. El idioma neerlandés, que es el que se habla en Holanda y aquí en la parte norte de Bélgica. También se habla en Surinam, en Aruba y Curazao. Y no recuerdo qué otro país se habla holandés. No, creo que son solamente esos. La parte sur, que es Walonia o Walonia, que es la que allí se habla francés. Y la parte oriente, que es donde se habla alemán, pero es una pequeña parte donde hablan alemán. El 57% de personas en Bélgica hablan neerlandés, un 42% son de habla francófona o francesa y un 1% es de habla alemana. Bruselas capital es especial porque allí se encuentra la Comunidad Europea, la sede de la Comunidad Europea y la OTAN, y por ende es multicultural y multilingüística. Pero en Bruselas los dos idiomas oficiales son el neerlandés y el francés. También Bélgica tiene las 4 estaciones: otoño, invierno, primavera y verano. Llueve bastante aquí en Bélgica, es un país bastante lluvioso, pero no tan frío extremo. Aquí máximo en invierno llegamos a unos menos 3 grados, pero con mucho viento, y eso hace sentir mucho el frío en los huesos. En verano, muy agradable, 30, 27, 26. Claro que ha habido días especiales, como hace un año o 2 años, que estuvimos casi a 40 grados en un verano. También el plato típico de Bélgica son los mejillones con papa a la francesa. Las papas fritas o papas a la francesa son exquisitas. No me he comido unas mejores papas fritas en todo el mundo, y eso que he comido siempre en diferentes sitios. Uno pide que su papa frita, pero sinceramente el sabor que cogen las papas fritas aquí en Bélgica son exquisitas. Hay inclusive una federación que regula cómo la gente puede abrir un negocio para vender fritas, y tienen que hacerlas papas fritas, y tienen que hacerlas en ese estilo belga. También Bélgica es muy conocido por las cervezas. Existen más de 1500 marcas de cerveza, e inclusive hay bares que fabrican su propia cerveza.
Las cervezas tienen unas 700 variedades de sabores y con distintos grados de alcohol. Creo que la más fuerte llega hasta 14 o 15 grados de alcohol, muy muy fuerte. Y son excelentes las cervezas. Hasta la cerveza más común del día a día, que podremos decir que llega uno a la casa y toma una cerveza, son de una calidad excelente, excelente. La cervecita es muy buena, y más cuando la hacen muy bien. Aquí en Bélgica es de lo mejor, de lo mejor. Bueno amigos, y como dato curioso de las cervezas en Bélgica, se dice que tú puedes probar una cerveza diferente cada día durante 3 años. 3 años tomando una cerveza diferente cada día. Interesante, ¿no? Bueno, y siguiendo con el tema de este país maravilloso, Bélgica tiene unas infraestructuras viales increíbles. Es más, es difícil encontrar un hueco, aunque no digo que no los haya, pero baches en la carretera, muy muy poco. No hay peajes, o sea que no se paga peajes. Hay solamente un peaje en Bélgica y es un túnel que queda por debajo del puerto de Antwerpen, del mar, y es para pasar a Rotterdam, a Ámsterdam. Es el único peaje que existe aquí en Bélgica. De resto no hay peajes. Bélgica es un país muy muy pequeño. Es un país que normalmente en mi país, Colombia, cabría 32 veces en Colombia. O sea, es como un departamento. O si me escuchan en otro país, México, otro, es un estado, es una región de Colombia, por decirlo así. Entonces es bastante pequeño, pero muy complicado por la cuestión lingüística, porque pusieron también, aquí se llama fronteras lingüísticas, que en la parte norte solo te hablan neerlandés. Puedes llegar hablando francés, te hablan, y más cuando trabajas en el medio de transporte o el comercio, te hablan en francés, pero prefieren hablar en inglés que en francés. Ya en el sur, la gente habla es francés, y muy pocos, un porcentaje muy poco habla neerlandés. La parte oriental, que es donde hablan alemán, queda dentro de la región Valonia o Walonia, y allí te hablan los dos, alemán o francés, sin problema. ¿Qué más podemos contar de Bélgica? El clima, podemos decir que es un clima muy agradable. Tiene mucho verde. Es increíble la cantidad de bosques, de naturaleza que hay. Cuidan mucho los animales, la caza, la pesca está institucionalizada, muy regida. Tienes que tener permiso para todo, para todo. El límite de velocidad en las autopistas de 120 kilómetros para automóviles y de 90 kilómetros para camiones. En las ciudades, la velocidad, hay dos velocidades de 30 y 50 kilómetros, pero Bruselas a partir del 1 de enero pasó a regirse la velocidad de 30 kilómetros en todo Bruselas. Y las nacionales, las vías nacionales oscilan entre 70 y 90, pero normalmente es 70.
Yo vivo en la parte norte de Bélgica, pero justo en el comienzo de la parte norte, muy cerca a Bruselas, en una ciudad de habla neerlandesa, y llevamos ahí ya viviendo en la parte de habla neerlandesa, o Flanderen, como se diría, o sí, la región flamenca. Llevamos viviendo prácticamente, yo llevo 18 años acá, 13, 14 años viviendo en esta región. Es una región económicamente muy fuerte, donde hay mucho trabajo, donde están buscando diariamente mano de obra, en el transporte, construcción, mecánicos, pintores, en general. Las instituciones educativas son muy buenas. Aquí los niños, adolescentes pueden escoger qué dirección tomar para sí mismos saber si van a estudiar en la universidad, o quieren una carrera técnica, o un colegio superior, o simplemente quieren aprender ¿cómo diría eso? Se me fue la palabra en español. O quieren aprender un trabajo específico como mecánico, o como ebanista, carpintero, bueno, en general esos trabajos. Y aprenden muchos idiomas en el colegio los niños. Ya mi hijo tiene más o menos no, ya tiene 14 años, y él ya habla pues neerlandés, francés, inglés y español. Y dentro del colegio, creo que este año o el año entrante podrán escoger otro idioma de la Comunidad Europea para aprender, si no me equivoco. Ahí puedo estar especulando o mintiendo, pero normalmente es así. O sea que una persona aquí en Bélgica normalmente puede estar hablando 4 idiomas, porque también hay mucho extranjero de diferentes partes del mundo. Aquí encuentras de diferentes partes del mundo, latinos, de los Balcanes, de Asia, de África, muchísimo de África, porque Bélgica fue dueño, por decirlo así, o conquistó el Congo, donde había las minas de diamantes. Y aquí en Bélgica hay mucho africano también, y también de África del Norte, Marruecos específicamente. Y bueno, más o menos eso es este país, que ha sido el que me ha acogido, me ha brindado la oportunidad de hacer una vida, aunque ha tocado lucharla y trabajar. Y estaré siempre agradecido con este país, que me brindó esa oportunidad, y en el cual he podido lograr un desempeño profesional y familiar muy bueno. Y bueno, aquí estamos trabajando, estamos dándole a nuestro camioncito. Y bueno, espero volverlos a ver en el próximo video. No olviden, paz, amor y buen genio.
me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.